Un segundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí es un honor y un placer estar en esta segunda charla o conferencia que se organiza por parte de Rotarac en México y el Distrito 4140. Esto pues se organiza esta serie de charlas que es una serie de capacitaciones de hacer acciones en favor de nuestro planeta. Para mí es un placer y un honor que esté con nosotros Bernardo Martínez, que nos va a enseñar cómo los huertos podemos hacerlos desde nuestra casa. En días pasados aprendimos cómo los residuos muchas veces no los valoramos y podemos darle una segunda vida y hasta crear una composta. Pero ¿para qué va a servir una composta si no podemos crear nuestros propios huertos? Así que hoy vamos a aprender con un extraordinario ponente este tema tan interesante y cómo nosotros podemos valorar la producción de nuestros alimentos. Recordemos que para producir nuestros alimentos se necesitan muchísimos recursos y se genera una cuarta parte de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Hoy queremos que ustedes sean los agentes de cambio de cada uno de los clubes que conforman nuestro país. Así que, Janet, por favor, ¿nos podrías presentar a nuestro extraordinario ponente de esta noche? Claro que sí, buenas noches primeramente. Y bueno, el ponente del día de hoy pues es Bernardo Martínez Tapia, quien es originario de Pachuca Hidalgo, México, quien es amante de la tierra y danzante de la vida, pues comenzó su camino y su trabajo en 2008, aún siendo estudiante de economía, realizando proyectos sociales de planeación y desarrollo regional en comunidades indígenas nahuas. Y bueno, de esta forma menciono un poquito de él y pues creo que no hay nadie mejor que tú para conocernos. No sé si nos quieres platicar algo antes de comenzar con la charla sobre ti. Claro que sí. Bueno, antes que nada, buenas noches. Agradeciéndote, Janet, por la invitación, agradeciendo a Rotarac por el espacio para poder compartir un poquito de lo que hacemos. Y pues bueno, así como lo decía Janet, nosotros nos dedicamos a promover la permacultura. Ahora formamos parte de una consultora de proyectos ecológicos integrales y pues uno de los temas que se promueve en la permacultura es la cuestión de la alimentación, el manejo de la tierra. Entonces vamos a hablar un poquito de los huertos familiares y de los diferentes tipos de formas que se pueden hacer. Me parece que llevan diferentes charlas, como lo que comentaba, de residuos y de composta. Entonces, pues, como comentas, se pueden utilizar muy bien estos elementos para desarrollar producción de alimentos. El contexto actual, pues, me parece que es muy evidente la necesidad de crear espacios en casa para producir alimentos saludables, promover otras formas de agricultura diferentes a las convencionales, promoviendo semillas nativas, criollas, y abonos orgánicos, dejando de utilizar los agroquímicos, pesticidas que están dando por mucho tiempo tierra, aire y agua en nuestro planeta. Pues bueno, pues agradeciendo a todos, pues felicitarles por la voluntad de querer realizar estos proyectos. Y pues bueno, en realidad lo único que necesitamos para hacer un huerto en casa es sol, agua y tierra como elementos básicos. Sin embargo, también pues necesitamos mucho corazón, mucha voluntad, mucha perseverancia y paciencia. En este sentido, pues nosotros podemos realizar un huerto en casa en diferentes espacios que tengamos disponibles. Podemos hacerlo desde la azotea, podemos hacer un muro vertical, o si tenemos algún espacio en el piso, pues bueno, podemos realizar algunas camas de cultivo, ¿no? También podemos implementar otros recipientes como las macetas, botes, latas,
cajas, diferentes elementos que podemos reutilizar para poder realizar el huerto. Entonces, uno de los primeros requerimientos que necesitamos para hacer nuestro huerto en casa es tener bien claro el espacio. Es muy importante que tengamos consciente el espacio que tenemos disponible para realizar el cultivo, ya sea en la azotea, en una pared o en el piso. Es importante buscar la orientación para poder aprovechar la mayor luz posible durante el día. Por lo regular, en México, el sol se inclina hacia el sur, entonces pues contemplar nuestra casa, la orientación de donde sale el sol, donde se mete y la parte del sur. Por lo regular siempre viene la luz y el calor de esta parte de la rosa cardinal. Y pues bueno, es también importante zonificar un poco el espacio de acuerdo a la zona donde nosotros estamos ubicados en nuestra casa. Si vamos a hacer un uso de un huerto de hortalizas o de especias, pues los vamos a ir ubicando relativamente más cerca de la casa. A esto nosotros llamamos zonificación, de acuerdo a la cantidad de veces que vas a ocupar pues el producto y pues bueno, por lo regular pues se ubica cerca de la cocina y donde tenemos un acceso al agua. Es otro elemento importante que tenemos que considerar, el acceso al agua, que sea agua limpia, preferiblemente de lluvia, de pozo o de la red. Pues hay diferentes calidades del agua, pero podemos utilizar diferentes filtros para tener una mejor calidad de ella. Y pues es importante tener consciente la humedad, dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos y tengamos consciente las estaciones para poder realizar un buen cultivo de acuerdo a la asociación de los tipos de especies que se puedan generar mejor en ese clima o en esa tierra. Como parte del diseño, es importante que también nosotros consideremos un calendario, una bitácora, donde podamos tener en cuenta los tipos de plantas que vamos a tener, la ubicación, la distancia entre ellas para que tengan un buen desarrollo y pues también el diferente tipo de crecimiento, de germinación, de crecimiento y de cosecha de cada una de ellas. Es importante que tengamos un registro gráfico, de alguna manera, desde que empezamos a diseñar el espacio, para tener ubicado pues los diferentes tipos de cultivos que queramos tener. Podemos tener hortalizas, medicinas, especias, frutales, en realidad. Hay muchas formas de realizar un huerto en casa, diferentes técnicas. De las que más promovemos pues son la agricultura orgánica, que es basada en insumos naturales. Sin embargo, también existen técnicas como la hidroponía, la acuaponía, la biodinámica, la agroforestería, que pues ya son otros tipos de agriculturas que van variando en el nivel de cuidado y de producción, por mencionar algunas. Y bueno, dentro de los principios de la agricultura orgánica, lo importante es tener la biodiversidad de plantas. Es un gremio natural en que ellas se van beneficiando entre nutrientes y humedad, sombra. Entonces es importante tener en cuenta esta parte y poder integrar cultivos que consuman
fuertemente nutrientes, medianamente, ligeramente, y también otro tipo de cultivos que nos van a aportar los nutrientes que fueron consumiendo los otros cultivos. Ya que tengamos ubicado el espacio que vamos a intervenir, ya sea en la azotea, quizá con algunas macetas, con algunos botes, quizá en algún muro vertical, en el cual podemos también pues, utilizar varias técnicas, como botes de PET, macetas, incluso realizar con geotextil algún tipo de maceteros verticales ubicados con la luz, y pues se pueden generar también la intervención de espacios reducidos, por lo regularmente urbanos. Es importante tener en cuenta el tipo de semilla que vamos a querer cultivar, para tener en cuenta su tiempo de germinación, de desarrollo, y también con qué otras plantas se pueden beneficiar y asociar de alguna manera. Dentro del espacio que podamos intervenir, podemos hacer diferentes formas de cultivo. Si es un espacio más abierto, podemos hacer desde una tradicional zanja, una cama de acolche o cama de doble profundidad. También se pueden generar caminos y hacer, dependiendo del espacio, pues unas camas más estéticas. Y pues bueno, dentro de lo que vamos a necesitar es el sustrato. Me parece que ya también habían tenido una charla por ahí de cómo se puede obtener. Pues reduciéndola y quizá adelantándome un poco con lo de composta, pues necesitamos tener 3 ingredientes principales en un suelo sano para poder generar un equilibrio. Nosotros le llamamos las 3 M's. Vamos a contemplar una de ellas, que es la materia orgánica, los microorganismos y los minerales. Teniendo estos 3 elementos en el suelo, tenemos un suelo bastante equilibrado. Los minerales van a aportar los nutrientes que van a necesitar las plantas. Los microorganismos generan una biodisponibilidad de ellos hacia las plantas. Entonces, pues podemos generarlos por medio de la composta o de abonos. La materia orgánica, pues viene siendo la biomasa de podas, de cortes, tierra de monte, hojarasca. Entonces, haciendo una buena mezcla de estos elementos, tenemos un suelo muy equilibrado para poder generar el cultivo en casa. Pues bueno, dependiendo del tipo de cama que queramos elegir, pues es importante tener una buena profundidad para que la planta pueda desarrollarse de la mejor manera. 20, 30 centímetros son suficientes. Considerar el tamaño de la semilla para poder... hay una regla para sembrarla, que es como la clásica regla de arroz, 2:1. Entonces se va a sumergir el tamaño de la semilla en la profundidad. Digamos, una semilla de lechuga se va casi al voleo, ¿no? Con la superficie, no necesita enterrarse tanto. Un frijol, pues bueno, 1 centímetro, 2 centímetros, igual así que el maíz. Entonces, pues, bueno, son varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, me gustaría también saber un poco de las personas, el contexto en el que se encuentran, si es en una
un cultivo casero o si ya quieren implementar espacios más grandes. En realidad me gustaría aclarar pues dudas específicas también que tengan algunos de ustedes. En realidad es un tema amplio y bueno, me gustaría también escuchar un poco de las inquietudes de ustedes. Pues bueno, de mi parte sería implementarlo de forma casera. No, nunca he elaborado un huerto, entonces pues me gustaría como que algunos tips para poder empezar de cero. Ya, bueno, pues como comentaba, pues para poder empezar de cero, pues necesitamos el espacio, un buen sustrato con estos tres elementos, una buena selección de semillas, preferentemente nativas, criollas, una buena orientación de luz, dependiendo pues la salida del sol. Esto nos va a dar una humedad relativa que tenemos que ir cuidando. Nosotros podemos empezar a germinar en diferentes elementos, pueden ser charolas desde un guacal de verdura hasta envases de huevo que nos permiten ahí arrancar una cama de germinación en el cual vamos a cernir de una manera muy fina un sustrato con alguna arena porosa, preferentemente de tomea o tezontle, para que permita una filtración y no se ensolve. Y pues bueno, lo que comentaba en un inicio, tener en cuenta el calendario para saber qué vamos a sembrar. Contemplar aquí algunas plantas que son de requerimientos fuertes. Estamos hablando quizá de un jitomate, de una calabaza, de un chile, que se pueden ir asociando también con otras plantas medianas, como una lechuga, como una selga, hojas verdes en general, con otras plantas de consumo ligero, que pueden ser tubérculos, betabel, zanahoria, la cebolla. Entonces podemos hacer una asociación de estos cultivos y tener un mejor equilibrio, un mejor rendimiento de ellos. Es un tema de rotación de cultivos en el sentido de cuando nosotros implementamos un cultivo que requiere o que consume determinados nutrientes, tenemos que rotarlos en el otro ciclo de siembra con un cultivo que nos aporte los elementos que el pasado consumió. Por lo regular se ocupan leguminosas como chícharo, como el frijol, como el haba. Entonces estos cultivos nos permiten regenerar el suelo después de haber cultivado. Pues bueno, tener en cuenta los tiempos de germinación de algunas semillas. Con gusto puedo compartirles algunas tablas de información de este tipo para poder tener más claro el día de la siembra, el tiempo en que va germinando. Hay algunos cultivos que se pueden sembrar directamente y otros que es preferiblemente trasplantar. Entonces, pues teniendo en cuenta esta información, podemos ir más ad hoc con lo que necesitamos. Digamos que nosotros queremos tener lechugas frescas cada semana, entonces tenemos que cuenta, tenemos que hacer una isla de lechugas, por decir algo. Y pues bueno, el cuidado de ellas, pues vamos a ir
Dado la humedad relativa, el suelo siempre tiene que estar húmedo y siempre cubierto. Es algo importante que le llamamos el acolche, que tenga una protección la tierra para que el sol no evapore tan rápido el agua, que también genere una casita para los microorganismos y que puedan reproducirse y asociarse y hacer biodisponible los nutrientes hacia las plantas. Pues bueno, algunos otros elementos que tenemos que considerar, pues la cajita de herramientas, tener todas las herramientas básicas ahí para una regadera, una palita, una cuchara, los elementos para ir cuidando de él. Pues algo que me gustaría también compartirles es la influencia de la luna en el cultivo y los cuidados que podemos hacer de acuerdo a los flujos naturales y cómo mueve las aguas de nosotros las plantas. Entonces, por lo regular, en la luna menguante, cuando las aguas están bajando, por decirlo así, es un muy buen tiempo para poder realizar las compostas, para poder preparar los preparados de nutrición o de plagas, que me parece van a tener también por ahí otra charla más completa de ello, pero también podemos compartir algo al final si es justo. Y pues bueno, las podas también se hacen cuando la está creciendo, las tardias, entonces ahí podemos hacer uso de esta técnica. También para cosechar flores, pues podemos jugarnos en la luna llena, cuando las aves están arriba, y entonces esto tiene una mayor nutrición en las flores, en los frutos. Pero sin embargo, si vamos a cosechar un tubérculo, entonces buscamos que la energía pues esté abajo. Entonces una luna nueva es más propicia para hacer una cosecha de un tubérculo. Asimismo, el riego es importante tener en cuenta a la hora del día para que no baje el rendimiento de la humedad y sea una evaporación más rápida. Por lo regular en las mañanas siempre es preferible hacer el riego simulando la lluvia de una manera suave, directamente en el suelo. Hay muchas plantitas que no les gusta tener el agua en las hojas, como las olaneases, como el jitomate, se llegan a pudrir, llegan a tener otros hongos u otras enfermedades. Entonces, preferiblemente en el suelo o con el acolche generar la humedad. Y bueno, Janet, no sé qué más, algo específico. Disculpa que un poco divaga la charla, pero me gustaría esclarecer más dudas específicas de algunos otros compañeros. No, no te preocupes. No sé si alguien quiera preguntar algo, alguien que ya haya comenzado alguna vez, que tenga alguna duda, algo más en específico que quisieran saber. Pues el tipo de tierra que ponerle. ¿Tiene que ser una tierra especial o cualquier tierra? Por ejemplo, yo vivo en la playa, entonces, ¿qué tipo de tierra se le puede poner? Ya. Bueno, pues la realización del sustrato, como les comentaba,
podemos generarlo desde el piso donde estamos, desde el suelo. Entiendo que, bueno, si estamos en la playa, pues va a ser más arena, pero pues podemos partir también de allí. Los residuos de casa, los residuos orgánicos, podemos generar una composta, un tratamiento de generación de ellos para poder crear un suelo nutritivo. Y como comentaba, pues los principales elementos de un sustrato, de un suelo, es la materia orgánica, que viene siendo hojarasca, pasto, la biomasa en general, que se puede recolectar en el jardín, los microorganismos que pueden estar en la composta o también en abonos de animales, pues son todos estos bichitos que van a ayudar a que la tierra se degrade y llegue a un estado de humificación, de humus, de equilibrio. Los minerales son importantes. Aquí podemos utilizar diferentes harinas de rocas, pues no sé si tenemos cerca alguna mina o algún espacio donde partan piedra. Los minerales aportan distintos nutrientes a las plantas y pues son muy benéficos. Por ahí dicen que entre más colores de piedras o de harinas de rocas va a tener una mejor nutrición la planta. Entre una mayor diversidad de microorganismos que tenga el suelo, va a ser un suelo más sano. Nosotros podemos hacer un cultivo artesanal de microorganismos en casa, haciendo una trampa. Bueno, esta técnica se puede hacer sencilla. Conocemos cuando vamos a caminar al bosque, a veces en la hojarasca que está muy... en lugares sanos del bosque hay hojarasca que podemos remover y podemos detectar un hongo blanco que siempre está presente ahí, deteriorando los leños, los troncos, las plantas. Este hongo es Actinomycetos. Son diferentes microorganismos de montaña que los vamos a ir a traer en un costalito de esa hojarasca. La vamos a mezclar con la tierra que tenemos, puede ser tierra de maceta que pasan a vender a la casa, o que si tenemos un espacio de suelo podemos tenerla allí, y podemos nutrirla y darle de comer a los bichitos con azúcares. Podemos generar un agua de melaza, que es el pilón, el residuo de la producción del piloncillo. La melaza es un insumo agrícola que utiliza mucho también en la cuestión pecuaria. O también podemos ponerle azúcar. Entonces, pues esto van a poner de fiesta a los bichitos y van a empezar ahí a reproducirse. Es una manera de poder incorporar microorganismos saludables del bosque, digamos. Si no tenemos un bosque cerca, pues quizá podamos conseguir algo de posta, de vaca, de caballo, de gallina, de cabra, y poder también compostearlos, porque también estos nutrientes pues son muy fuertes. Entonces, al mezclarlo con los microorganismos, pues empiezan a degradar la composta o los abonos, y los mismos bichitos hacen biodisponible todos los elementos a la planta. Entonces, pues es una manera sencilla de generar un suelo, un sustrato en casa. Podemos integrar tesontle, piedra pómex, en el sentido que son piedritas o minerales porosos que van a retener la humedad, que van a generar una condición para los microorganismos, como una casita. Entonces, es una manera de generar un buen sustrato. La manera de ver la humedad relativa de este sustrato, pues podemos hacer una pequeña práctica, que es agarrar un puño de esta tierra, apretarlo y aventarlo y que caiga en la palma de la mano. Si esta bolita se deshace, es que le hace falta humedad.
Y si al apretarla salen gotitas, es que tiene demasiada agua, entonces pues tenemos que ir ahí jugando con la humedad para empezar a hacer un semillero o de plano una cama de cultivo. Entonces, pues es la manera de poder generar un buen sustrato. Y pues bueno, de allí pues incorporarlo a un medio de cultivo. Podemos utilizar macetas, podemos utilizar latas, algunas camas tradicionales como el surco, que mayormente conocemos en la milpa. Podemos generar también como jardineras, hacer una técnica que se llama de doble profundidad, entonces excavar de 10 a 20 centímetros por nivel del suelo para ayudar a que la raíz se desarrolle de una mejor manera, y 20 centímetros por arriba del nivel del suelo, entonces es una cama elevada también. Podemos generar diseños más estéticos si tenemos un espacio más amplio, con caminos, un huerto en espiral, digamos, también se pueden generar. En esta parte, tocando el tema de los huertos en espirales, pues es un principio de la agricultura orgánica, los bordes y los bordes y los patrones, como se pueden ver en una espiral, una pirámide, de acuerdo a la orientación del sol, pues va a generar una parte con, digamos, la que da cara al sur, pues va a tener más sol, la parte que está al norte, pues va a tener más sombra. La parte elevada va a tener una humedad menor a la parte baja. Entonces, en un espacio reducido podemos generar microclimas y así poder asociar diferentes tipos de cultivo que tienen diferentes requerimientos de humedad como de nutrientes. Entonces, pues podemos jugar un poquito también allí en casa con las formas. El huerto en casa en realidad es una muy bonita forma de integrar a la familia, de entretenernos allí generando nuestros propios alimentos de una manera más sana, divertida. Entonces, pues también un poco la imaginación es ahí la creatividad y pues, el límite en este sentido. No sé si alguien más tenga ahí alguna duda en específico. Me gustaría Aide mucho pregunta ahí. por el chat que sí, ¿cómo puedes combatir plaga de hormigas y de caracoles? Ok. Hay varias formas. Podemos generar tés o caldos. Por lo regular son fríos, los caldos pues los vamos a calentar, y podemos utilizar diferentes elementos. Una cuestión básica para hongos, por ejemplo, cuando tenemos un problema de hongos, podemos hacer un caldo de ceniza. Entonces, con un poco de ceniza del fogón en agua, diluido, lo podemos aplicar foliarmente. Bueno, en el sentido específico de los caracoles, hay una trampa curiosa que es con cerveza. Se pone en una charolita, ahí en el jardín. Cerveza tiene que ser Corona, rubia, me parece. Y pues es una trampa de caracoles. Ahí lo pones en la noche y en la mañana va a amanecer ahí lleno de caracoles. O también puedes utilizar agua con levadura también. Un tip para las hormigas, un principio homeopático que se utiliza en la herbolaria es literalmente hacer un té de la plaga. Entonces, juntar algunos, pueden ser grillos o en este caso hormigas, hacer un té, un licuado de hormigas y rociarlo en la planta. Entonces, el bicho pues va a tener ahí como una información que le va a repeler. También tú puedes poner arenitas de otro hormiguero, de otro tipo de hormiga,
en el hormiguero donde está tu jardín y también pues van a generar ahí una cuestión territorial. Entonces también es una forma ahí de contrarrestarlas. Aunque la mejor manera es tener una buena nutrición en el suelo. Teniendo una buena nutrición en el sustrato vas a tener una planta sana, por lo cual no va a traer plagas. Otra manera de combatir también esta manera de las plagas es con la asociación de cultivos y pues podemos meter medicinales, plantas medicinales que por su aroma fuerte repelen ciertos insectos. Podemos también sembrar flores. Las flores van a traer ciertos insectos depredadores también para ciertas larvas o otros gusanitos más pequeños. Digamos la catarina, que es muy buena en los cultivos, llega a comerse su peso en bichitos, ¿no? Atraen pájaros también que pueden hacer un equilibrio. Otra manera también de integrar un equilibrio armónico en el cultivo es tener un estanque. Si hay la oportunidad del estanque, pues también va a atraer otro tipo de insectos que van a hacer un equilibrio allí con los demás. Hablándose de ranas, de mantis, de libélulas, incluso de ranas o de culebras. Y pues bueno, Ok, bueno, contemplando también también la... Pati dice, una parte del cultivo de cilantro que tengo le aparecieron unos diminutos insectos negros bajo las hojas. ¿Cómo los elimino? Ya. Pues bueno, puede haber diferentes test para combatir determinados insectos. Uno de los más comunes es aplicar agua con chile. Otra puede ser agua con sal también. Cuando son insectos un poquito más grandes, pues es como secarlos. Podemos hacer una dilución de agua con unas cucharadas de vinagre. También podría ayudar. Y pues bueno, también podemos utilizar otro tipo de plantas dentro del mismo huerto, digamos la ruda, el tomillo, plantas fuertes, y hacer test fríos o calientes y también aplicarlos foliarmente. Otra forma es manual, también detectar las hojas infectadas o que tienen huevecillos y pues quitarlas también manualmente. Es una manera en la que se puede también erradicar. Bueno, muchas gracias por la respuesta a la pregunta de Patti. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda específica? Bueno, si no es así, pues ahorita voy a mandar la liga de un Forms, que es para contar como su asistencia del día de hoy. Y de igual forma para los que se registren, cuando Bernardo me comparta las tablas que mencionó acerca de la germinación y todo eso, pues se las haré llegar a quienes se registren en el Google Forms. Ok, bueno. Bueno, antes de finalizar, voy a proyectar mi pantalla para hacerte entrega de un reconocimiento. Igual te lo haré llegar vía nuestro medio de comunicación. Me dicen cuando se esté viendo mi pantalla. Bueno, es este. Rotarac en México otorga
el presente reconocimiento a Bernardo Martínez Tapia por su destacada participación en la capacitación Huertos Familiares, Ven y aprende cómo crearlo a los clubes de Rotaract en México. 26 de febrero del 2021, firma María Fernanda Falfán Macedo, presidenta de la REM 2020-2021, e Hilda Margarita Castro Cuamazzi, Prevención y Medio Ambiente de la REM 2020-2021. Y bueno, para mí es un gran gusto tenerte esta tarde. La verdad es que nos diste muchos tips que estoy segura que nos van a ayudar para quienes vamos a comenzar y para quienes ya tienen ahí algunos cultivos en nuestra casa. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues también puedo compartir ahí mi contacto al final y con gusto podemos Claro. ahí disponibles para cualquier duda, para resolver ahí cualquier cuestión que tengan, con mucho gusto.